Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos nuevamente llegar hasta su lugar, ahí donde usted nos sintoniza, donde usted nos ve. Qué bueno, le damos gracias al Señor por este sistema de comunicaciones virtuales que nos permiten pues estar juntos y poder nuevamente traerle la continuación de la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos aquí con el pastor José Pablo, listos para llevarle esta enseñanza. Y como siempre, vamos a presentarnos delante del Señor para que sea Él el que nos guíe y el que nos ayude a poder presentarle esta enseñanza. Oramos, pastor. Bendiciones. Incline su rostro, Padre. Te damos gracias por permitirnos, Señor, seguir con la enseñanza de la palabra. Declaramos que el Maestro de Maestros, el Consolador, el Espíritu Santo está en este lugar y en cada uno de los hogares donde esta enseñanza está siendo recibida. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Dales el crecimiento, la madurez. Señor, que hoy los velos sean quitados, las escamas sean quitadas y que podamos comprender la profundidad de tu palabra y sobre todo entender este tiempo, Señor, que es importante para nosotros, tu iglesia. Te damos gracias, declaramos fruto al 100% y que tú nos enseñas de manera clara, Señor, para ser efectivos. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a hablar en esta oportunidad de las dispensaciones. Vamos a las últimas dispensaciones, pero prepárese usted con su cuaderno, con su Biblia, con su lapicero y vamos a adorar al Señor, vamos a exaltarlo. Y justo después de que adoremos al Rey, vamos a continuar con esta enseñanza. Adoremos a Jesús. Eras el verbo en el principio, uno con el Padre soy. La creación muestra tu gloria, revelada en ti, Jesús. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesucristo mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Cristo. Quisiste el cielo con nosotros, abriste el cielo para mí. Mi pecado fue tan grande, pero tu amor más grande es. Asombroso tu nombre es, asombroso tu nombre es, el nombre de Jesucristo
Qué bueno exaltar y glorificar al Así es. Todopoderoso. Es bueno alabar a Dios. La Biblia dice que Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que estamos tratando, mis hermanos, sobre el tema de las dispensaciones. Y es interesante, como hablamos en la clase anterior, que la palabra dispensación no existe en el Antiguo Testamento. Así es. Pero el hecho de que no se nombre en el Antiguo Testamento no quiere decir que las dispensaciones no son válidas. Hay doctrinas que no existían en el Antiguo Testamento que están en el Nuevo Testamento y que son parte de nuestra regla de fe, de nuestra doctrina cristiana, ¿verdad? Así que, pastor, recordemos entonces, ¿qué es una dispensación? Una dispensación, pastor, recordamos que es el modo que Dios ha empleado para probar la fidelidad del hombre Ajá. en cuanto a la administración de todas las cosas que Dios le ha entregado en diferentes periodos de tiempo. Y Ok. recordábamos, pastor, que la palabra dispensación es una palabra del griego que significa oikonomía. Esta palabra, Ajá. que es esencialmente el ser administrador o el mayordomo de algo. Ok, entonces recuerde que dispensación es un periodo de tiempo Periodo de tiempo. donde Dios le da responsabilidades al hombre, le entrega responsabilidades. Eso quiere decir que Dios va a probar al hombre en ese periodo para ver si él es fiel en la mayordomía y en la administración de todo lo que él le entrega. Así es. Y chequeamos, pastor, un poquito la primera dispensación, que fue la dispensación de la inocencia, La inocencia. ¿verdad? Esta dispensación que Dios pues la hizo con Noé. Luego, después del pecado, vino la dispensación de la conciencia, donde el hombre iba a vivir ahora ya a nivel de conciencia, porque a nivel espiritual había muerto. Así es. Ya no había conexión entre entre el hombre y Dios. Y Dios. Porque el espíritu del hombre había muerto por causa de la desobediencia al pecado. Entonces, viene la segunda dispensación, que es la dispensación de la inocencia, y luego viene la dispensación del gobierno humano, que fue la que hizo Dios con Noé. Y nosotros pues hablamos y discutimos, Así es. ¿verdad?, de esta dispensación donde Dios le entrega a Noé nuevamente todas las responsabilidades que le había dado a Adán. Este es un Así nuevo es. comienzo. Y hablamos ahí pues, mis hermanos, que en esta dispensación con Noé no solamente se le entrega el gobierno a Noé, la orden de crecer, de multiplicarse, de extenderse, sino que también se abre una nueva etapa. Así es. No solamente en la vida de Noé, sino en el área legal, ¿verdad? Ahora Noé tiene la autoridad de todo aquel que mate, tiene que morir de la misma forma que mató. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ahora Noé tiene también la autorización de parte de Dios de comer carne. Hasta este momento, el hombre tiene la autoridad de Dios de matar y comer carne. Antes del diluvio, el hombre siempre fue vegetariano, ¿verdad? Era el alimento del hombre. Así es. Hasta después del diluvio. Entonces, aquí, hermano, se extiende esta dispensación, se abre esta dispensación y pues termina esta dispensación del gobierno humano cuando Dios escoge a un hombre. Así y es. entonces entra en la dispensación de la promesa. Esta es la dispensación que hace Dios con un hombre. Así es, pastor. Y esto tiene mucha importancia, porque lo primero que tiene que saber es que la dispensación de la conciencia y la dispensación del gobierno humano siguen activas. Así es. En esta línea de estas dos dispensaciones, el hombre trabajando y viviendo a nivel de conciencia ya probó la ineficacia, probó Así es. el fracaso de a nivel de conciencia poder pelear contra el pecado. Ahora tiene el gobierno, tiene el dominio, tiene la autoridad, pero sigue viviendo a nivel de conciencia porque el espíritu está muerto. El hombre no tiene capacidad de comunicarse con Dios. Ahora viene Dios y escoge a un
hombre, y hace una dispensación, abre un periodo, abre una etapa de tiempo con un hombre llamado Abraham. ¿Y cuándo comienza esta dispensación, pastor? Esta dispensación, pastor, la vemos comenzar en Génesis capítulo 11, en el verso 10, dice la palabra: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Entonces vemos que comienza, pastor, con el establecimiento de la primogenitura. Tremendo. Así es. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender en medio de estas dispensaciones. Así es. Que en medio de las dispensaciones hay una línea redentora, hay una línea de gracia. Así es. Que viene desde Adán, ¿verdad? Que pasó a la descendencia de Adán y cruzó el diluvio en Noé. ¿Verdad? Y ahora llega a este hombre, Abraham. Por eso esta dispensación comienza con la descendencia de Sem. Porque de Sem, del hijo mayor de Noé, viene nada más y nada menos, en medio de esta genealogía está el nombre de Peleg, que se lo tengo que mencionar porque ese nombre debe usted tenerlo y guardarlo, porque en el tiempo de Peleg fue cuando la tierra se empezó a separar en continentes, ¿ok? El mismo nombre de Peleg significa división. Significa división. No le voy a poner a un hijo Peleg, por favor. Pero fue en este tiempo que la tierra se separó, porque hasta este momento, la tierra es un solo continente y hay un solo océano, ¿ok? Un solo continente y un solo océano. Recuerde que cuando Dios creó la tierra, dice en Génesis, y apareció la parte seca, no las partes secas, sino la parte seca. Apareció una porción, apareció la tierra y un solo mar. Era un solo continente, se le conoce como Eurasia, como Pangia, pero en los días de Peleg, descendiente de Sem, se empieza a separar la tierra. Entonces, continuando con la genealogía, llega nada más y nada menos hasta el nombre de Taré, que es el padre de Abraham. Así es. Entonces, pastor, comienza la dispensación aquí con la primogenitura, donde se establece la primogenitura, Dios manteniendo esa línea, diciendo, ya adelantando, así es, ¿verdad? Que de la primogenitura no está establecida todavía en el pueblo de Israel porque no existe. No existe. ¿Verdad? Pero ya Dios está manteniendo esa línea. Así es. Entonces, Abraham es el receptor de esta dispensación. No es la humanidad. No es una simplemente como tipo descendencia de Adán. Todo lo que se hizo con Noé. No. Ahora es una sola persona. Así es. Esta dispensación es con Abraham y con su descendencia. Así es. Ok, comienza ahí en Génesis 11:10. ¿Y dónde termina, pastor? Esta dispensación se extiende hasta Éxodo, capítulo 19, en el verso 2. Dice, había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Aleluya. Esto quiere decir entonces, lo voy a ubicar, el pueblo viene de Cades Barnea. Así es. Y van ahí a las faldas del monte Sinaí. Porque ahí termina la dispensación de la promesa. Porque lo que va a suceder ahí es, lo vamos a ver a continuación, todo lo que envuelve esta dispensación y cómo termina. Así es. Entonces, pastor, ¿en qué consistía esta dispensación? Esta dispensación, pastor, consistía principalmente con una responsabilidad sobre Abraham, como usted lo mencionó. Y un dato importante, pastor. Usted mencionó con anterioridad en la clase anterior que en las dispensaciones abarcaba pactos. Entonces,
lo importante aquí es que esta dispensación abarca también ese pacto de Dios con Abraham. Ajá. Entonces, la responsabilidad que Abraham está teniendo en esta dispensación, pastor, es que tiene que confiar en las promesas de Dios reveladas a Abraham. Y claro está que al confiar, él probaría su obediencia total a esas promesas. Entonces, ya entendemos que la responsabilidad Así es. entonces era, en español, creerle A Dios. a Dios con los ojos cerrados. Así es. ¿Verdad? Dios agarra a un hombre, fíjese bien, por favor, lo quiero ubicar. La dispensación es con este hombre y con la descendencia de este hombre. Así es. El resto de la humanidad, fuera de Abraham, todo el resto de la humanidad sigue viviendo en la dispensación de la conciencia y en la dispensación del gobierno humano. Así es. Ahora Dios escogió a un hombre y le dice, le hace unas promesas, ¿verdad? Y la misión de Abraham era manejar, administrar Así es. esas promesas, ¿verdad? Creer en ellas durante el tiempo que Dios lo iba a bendecir en Lo iba esa a área. bendecir. Ahora, ¿cuáles eran las promesas en las que Abraham tenía que confiar, pastor? Dice Génesis capítulo 12, el verso 3 y 4. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces Dios lo que le está prometiendo, pastor, que de él iba a nacer una nación, de su simiente, de su descendencia. Le da la promesa de que se iba a extender, que se iba a multiplicar en gran manera, pero también, pastor, ese principio que Dios, ¿verdad?, lleva en las diferentes etapas de las dispensaciones, la simiente. De la simiente de Abraham vendría la redención, el Redentor, nuestro Señor y Salvador. Ahí está la línea. Ahí está. Póngale atención a esto. Sem, primer hijo de Noé, Así es. viene de todos los primogénitos, nació Taré, que es el padre de Abraham. El padre de Abraham. Ahora Abraham es el primogénito, es el primer hijo de Taré. Por lo tanto, a través de Abraham, Dios dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu semilla, en tu esperma, para que usted en español, porque esa es la verdadera palabra. Entonces, Dios mantiene en medio del pacto, en medio de esta dispensación de la promesa, Dios mete la línea redentora que viene desde Adán. Así es. Pasa de la dispensación de la inocencia a la conciencia, de la conciencia pasa al gobierno a través de Noé, ahora viene la dispensación de la promesa y la línea de la redención está ahí. La Permanece. línea de la promesa. Ahora bien, qué interesante porque Dios le da la promesa a Abraham y le dice, ¿verdad?, que va a ser de él una nación. Así es. Que de él van a nacer reyes. Reyes. Que van a ser pueblos poderosos, una nación poderosa, y que él va a ser de bendición. De bendición. Y le dice que el que lo bendiga, Dios lo va a bendecir, y el que lo maldiga, Dios lo va a Así maldecir. es. Y le dice, ¿verdad?, que le va a entregar, de él va a salir una nación a la cual él le va a entregar una tierra. Así es. Y que esa nación va a tener el título de esa tierra Para y siempre. que esa tierra va a ser de ellos Para siempre. para siempre. Ponga cuidado a esto, Así es. porque estas promesas que Dios le hace a Abraham, le dice, dentro de las promesas le hablamos de la simiente, ¿verdad? De la simiente. Entonces, el apóstol Pablo nos aclara que la simiente de Abraham es nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo viene de Abraham. Entonces, fíjese bien, la genealogía de José, por un lado, y la genealogía de María, que es la más importante, viene de Abraham, Así es. ¿verdad? Y entonces, si Jesús es hijo de María, genealógicamente, en linaje, viene de Abraham, viene de David. ¿Verdad? Es la simiente de Abraham. Y dice que Jesucristo es realmente el heredero Sí. en la carne de todas las promesas de Abraham, que Dios le hizo a Abraham. Ahora, la Biblia también dice que en Cristo
todos los que hemos creído en Cristo somos coherederos Así es. de las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo recibió. En Él somos coherederos. ¿Y qué quiere decir eso de que somos coherederos, pastor? Pastor, que todo lo que él recibe, también nosotros lo recibimos. Sin esforzarnos. Sin esforzarnos. O sea, a Cristo fue el que fue a la cruz, Él fue el que se revolcó con la muerte, Él fue el que peleó la batalla, Él fue el que murió, que descendió a lo más profundo, Él fue el que resucitó, Él es el que peleó, Él hizo todo, usted y yo no hicimos nada. Entonces, como Él es el heredero, nosotros somos coherederos, entonces todo lo que Él tiene es de nosotros. Es de nosotros. Así que hoy le tengo que decir que esta dispensación está activa. Así es. Porque este es un pacto incondicional. Esta dispensación abarca un pacto que es incondicional. Y todas estas promesas en Cristo Jesús están activas, están caminando. Si Dios le dijo a Abraham que iba a ser de bendición a las naciones, Así es. usted y yo somos la bendición de las naciones. Si Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, lo iba a multiplicar, que iba a ser padre de multitudes, quiero que sepa que sobre su vida pesa esa promesa. Usted es padre y madre de multitudes. Estas promesas están activas, pastor. Todas esas promesas que tiene Abraham son suyas y son mías. Yo no sé cuánto la creen. Yo no sé. Recuerde que esto es por fe. ¿Verdad? No hay otra forma de recibir lo que Dios ha prometido si no es por fe. Si usted cree que usted en Cristo es coheredero, entonces todas esas promesas son suyas. Y le voy a decir lo que es coheredero en español. Imagínese que usted es hijo de un millonario y le dejan a usted una herencia de 25 millones de dólares. Pero usted se acaba de casar. Usted se acaba de casar. Y esta señora, pues, ella ni sabía que usted tenía un familiar multimillonario. Ella ni cuenta se dio. Ella se casó con usted. Y de repente lo llaman a usted y le dicen, mire, fulano de tal, usted heredó 25 millones de dólares. Usted es heredero. Pero su esposa, que ni cuenta se da, ella es coheredera, porque todo lo que le den a usted también es de ella por cuanto está casada con usted. Así que ella es coheredera de la bendición. Cristo fue el que hizo todo y nosotros somos coherederos. Entonces todo lo que es de Cristo es de nosotros. Entonces reciba esas bendiciones. Entonces, mi hermano, Dios le hace la promesa a Abraham en esta dispensación que su descendencia, así es, va a estar en esta dispensación y van a heredar una tierra, y esa tierra va a ser siempre para ellos. Ahora, pastor, es interesante porque en cada dispensación siempre Dios nos deja saber de el fracaso del hombre al tratar de acercarse a Dios a su manera. ¿Cómo podemos nosotros ver el fracaso de Abraham en esta dispensación? En esta dispensación, pastor, el fracaso, el patrón de fracaso se ve manifestado en la demora, en la tardanza de ir a la tierra prometida. Y esto lo encontramos en Génesis, capítulo 11, en el verso 31. Dice, y tomó Tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Wow, entonces la orden no fue cumplida. No fue cumplida. Entonces comenzamos a ver el fracaso. Así es. De la tardanza de llegar a la tierra prometida por causas culturales, por causas sociales. No sabemos realmente, ¿verdad? Pero la orden era ir a la tierra de Canaán y tomar posesión allá. Entonces Abraham salió de Ur para Aram y ahí se quedó. Ahí se quedó. ¿Y cuánto tiempo estaría ahí, pastor? Estamos hablando, pastor, que él
pudo en un periodo de 15 años de atraso, prácticamente, porque vemos que su padre lo toma, ¿verdad? Y se van, y es hasta que Abraham cumple 75 años, que dice que salió de esa tierra, cuando Dios le hace en Génesis capítulo 2 en el verso 1. Entonces vemos ese periodo de tiempo, pastor, que prácticamente alrededor de unos 15 años. Atrasado 15 años en el camino. Así es. Y luego, pastor, que llega a Canaán, otro del factor que atrasó el recibir esa tierra y el establecerse en esa tierra fue el hecho de que su esposa se adelantara a la voluntad de Dios. ¿Qué dice la escritura de eso? En Génesis 16 y verso 5 dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y claro está, pastor, porque vemos que Sara de repente comienza a pensar que Dios va a cumplir una promesa, ¿verdad? No en ella, sino en su sierva. Y vemos que de ese acercamiento de que Abraham se llega a Agar, la sierva de Sara, aparece o viene como fruto Ismael. Y esa ha sido la guerra. Así es. Esa ha sido la guerra que se tiene actualmente, Así ¿verdad? es, pastor. Porque Ismael es el padre de los árabes, ¿verdad? Entonces, Sarai se adelanta. Se adelanta al plan de Dios porque ellos tienen la promesa. Ellos tienen la promesa. Y la misión de Abraham era, ¿verdad? Esperar, creer en esas promesas. Así es. Creer que Dios iba a levantar esa descendencia, ese pueblo, esa nación a través de él y su esposa. Así es. Pero Sara ahí andaba bien apresurada, ¿verdad? Y le permitió a Abraham que se allegara, que tuviera relaciones con su criada, que en aquellos tiempos socialmente era permitido. Cuando una mujer no podía parir, no podía dar a luz, entonces legalmente podía decirle a su esposo que tuviera relaciones con la criada, y al momento de la criada parir, tenía que parir sobre las piernas de la esposa. Así es. Tenía que parir, sentaban a la mujer, a la criada, en las piernas de la esposa, y el niño lo recibía la dueña de la casa, ¿verdad? Y ese hijo se consideraba hijo de la casa, hijo del padre, ¿verdad? Y de la mujer. Entonces, cada vez que había una mujer estéril, le permitía al hombre hacer esto. Quiero decirle a los que están escuchando y viendo que esto ya está prohibido aquí, ¿ok? Ya no se puede hacer esto. Así que deje de estar pensando lo que no tiene que pensar. Eso era en los tiempos de Abraham. Así es. Estamos hablando de unos 3.700 años, ¿ok? Entonces, Sarai se apresuró, le dio la autoridad a Abraham para que se allegara a la criada, parió a Ismael, y mi hermano, Ismael no era el hijo de la promesa, aunque es el primogénito de Abraham. Así es. Pero Dios le aclaró a Abraham y le dijo que no era con el hijo de la criada, sino con su esposa. Así fue. ¿Verdad? Entonces, usted ve, todos estos eventos estaban atrasando, ¿verdad? Atrasando que Abraham alcanzara la promesa que Dios le había dado. Luego dice la Biblia también que en cierto momento Abraham descendió a Egipto, pastor. ¿Qué le pasó? ¿Por qué descendió a Egipto? Dice que porque hubo hambre, entonces para evitarse el hambre él desciende. Y claro está que eso lleva más atrasos en su camino a la tierra prometida. Ajá. Y nosotros lo vemos en Génesis, en el capítulo 13 y en el verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Ajá. Pero pastor, cuando él desciende a Egipto, él también se ven problemas serios en Así Egipto. es. Porque tuvo unos atrasos terribles. ¿Qué fue lo que pasó entonces en Egipto? Porque ahí Abraham también se suelta una media mentira. Y no hay ni media verdad ni media mentira. Realmente él mintió. Él mintió, claro. Y usted se acuerda cómo fue que pasó esto, pastor. Él llegó y le dijo, mira, para que, como tú eres una mujer hermosa y yo pues
soy un poco mayor que tú y para que no haya ese problema y me maten, vamos a decir que tú eres mi hermana. Y así me voy a ver beneficiado. Y así entró con esa mentira, pastor. Y es tremendo porque dentro se dan cuenta en un momento que él la está acariciando. Y dijeron, wow, nos ha mentido este. Y si alguno toma, o si el faraón toma a la mujer, ¿qué pecado no viene sobre la nación, sobre el pueblo? Acuérdense que toda la humanidad vivía a nivel de la dispensación de la conciencia y del gobierno humano. Así que Faraón, cuando vio a la mujer de Abraham, le encantó. Le atrajo. Tenía que haber sido una mujer muy hermosa. Pero, ¿verdad? Vieron ahí que él acariciaba, entonces le llamaron la atención. Fue pura gracia y misericordia de Dios que no lo matara. Que no lo matara. Porque le dijeron, Faraón le reclamó. Así es. ¿Qué pecado? Le dijo, qué falta hubiéramos cometido si nos allegamos a tu esposa. ¿Por qué nos mentiste? Entonces le dijo, porque tuve miedo, le dijo, que me fueran a matar. Le di entonces porque la ira de Dios estaba encendiendo contra Egipto por causa de que querían allegarse a la mujer de Abraham. Entonces Faraón decidió bendecirlo, le dio animales, le dio mucho para que se fuera. Pero todo esto estamos hablando del fracaso del hombre, ¿verdad? En las dispensaciones donde siempre, ¿verdad? Es imposible que el hombre a nivel de conciencia pueda vencer el pecado. Y esto atrasó más a Abraham, pero esto continúa, ¿verdad, pastor? Así es, pastor. ¿Cómo pasó entonces con Isaac? Con Isaac lo vemos viendo también, pastor, viviendo tan cerca, tan expuesto a Egipto y así estar expuesto a violar el mandamiento de Dios. Entonces nosotros vemos esto reflejado en Génesis capítulo 26 y el verso 10. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. O sea que la misma mentira que el padre empleó para llegar a Egipto es la misma mentira que se usa Isaac. Y dice, bueno, vamos a decir que eres mi hermana también. Santo. Entonces mire cómo hasta a las maldiciones de mentira se heredan. Así es. Abraham mintió diciendo que su esposa era su hermana. Ahora Isaac, en un momento apremiante también de necesidad, miente igual, ¿verdad? Y Abimelech estuvo a punto de pecar, allegándose, teniendo relaciones sexuales con la esposa de Isaac, ¿verdad? Y le llamó la atención. ¿Y qué le parece Jacob, que es el descendiente de Isaac? Lo que quiero que veamos es la continuidad del fracaso del hombre al querer alcanzar a Dios o agradar a Dios a nivel de conciencia. A nivel de conciencia. Es interesante porque vemos ese fallo, pastor, al no creer en la promesa que ya se había dado en Génesis capítulo 25 y en el verso 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y nosotros, pastor, sabemos que Esaú es el primogénito. Sí. Y después el que venía enseguida era Jacob. Entonces ya había una promesa sobre la madre, sobre Jacob, que él sería el que recibiría la bendición. Sí, la palabra profética establecía que el mayor iba a servir al menor. Así es. Ahora vemos a Jacob tratando de alcanzar la bendición por sus propios medios. Y eso le costó un atraso terrible, ¿verdad? Y esto lo llevó a Jacob a mentir. ¿verdad? Y lo llevó también a engañar. Así es. Y lo llevó a negociar hasta la primogenitura con el hermano. Así fue. ¿Verdad? Y un atraso de 20 años en la casa del suegro, que lo pusieron a trabajar como esclavo, ¿verdad? Y lo engañó, el propio suegro lo engaña. Así es. Y le entrega la hija mayor cuando él estaba de novio 7 años con la menor. Había trabajado 7 años por la comida nada más.
y pagándole al suegro el dote, ¿verdad? Para poder casarse con la hija menor, y cuando se casan, no había luz eléctrica, pastor, sí. ¿verdad? Entonces, cuando Jacob se va a acostar y se despierta al día siguiente, Me engañaron. me la cambiaron, dijo, ¿qué pasó aquí? Y entonces Jacob se levanta, va donde el suegro y le dice, oye, ¿qué pasó? Yo me casé con Raquel y me diste a la que no era. Le dijo el padre, no, tranquilo, le dijo, que aquí en nuestras costumbres siempre se tiene que casar la mayor primero y luego la menor. Así que ahí te quedan otros 7 años para trabajar, para entonces yo entregarte a Raquel. Y empieza a trabajar el hombre, otros 7 años, Así es. ¿verdad? Hasta que se casó y le entregaron a Raquel. Y luego todavía 6 años más, es decir, 20 años de atraso, más el tiempo que le llevó regresar, Así es. ¿verdad? Para que él pudiera entonces enfocarse en la promesa que Dios le había hecho, Dios le había hecho. a Abraham. Jacob regresa, entonces, ¿qué sucede, pastor? Vemos, pastor, este fracaso al moverse, ¿verdad? Lo que dice Génesis capítulo 46, el verso 3 y 4. Dice la palabra y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Y descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Yo quiero que usted ubicarlo en este momento. Jacob regresó con sus esposas, Así regresa a casa de su padre, ¿verdad? Y estando allí, pues Isaac partió, Isaac murió, Jacob levantó su familia, Así fue. ¿verdad? Levantó su familia y allí tuvo a José, al cual vendieron los hermanos y José lo mandaron a Egipto, pero allá lo vendieron en Egipto los mercaderes, y Jacob se queda en Canaán, pero viene también una hambruna. Una hambruna. Viene una hambruna tremenda, y entonces ahí entra la historia, ¿verdad? Cuando los hermanos, Jacob envía a sus hijos a Egipto a buscar alimento. Así es. Y al final los hermanos se dan cuenta que el que está al frente de Egipto es José, el hermano que ellos vendieron. Y José manda a traer a Jacob. Ahora bien, usted tiene que entender esto. José lo manda a buscar. Pero era decisión de Jacob si iba a Egipto o se quedaba en Canaán. La promesa no era en Egipto. La promesa de Dios era que les iba a entregar la tierra donde ellos estaban, que era la tierra de Canaán, no la tierra de Egipto. Pero Jacob, llevado por los sentimientos de que su hijo amado había aparecido, no estaba muerto, hace el viaje desde la tierra de Canaán a Egipto y se queda a habitar, se queda a morar en Egipto. Dice la escritura que cuando llegó Jacob a Egipto y a la tierra de Gosén, donde su hijo José los ubicó, porque con permiso del faraón los ubicó ahí, dice que eran unas 76 personas, ¿verdad? Y luego pasaron 400 años y aquellas 76 personas se convirtieron en más de 2 millones. Y Dios tiene que levantar entonces a Moisés para libertar al pueblo de Egipto, para llevarlo nuevamente donde hacía 400 años Jacob habitaba. Abraham, Isaac y Jacob habitaban en la tierra de Canaán, ¿verdad? Que era la tierra que Dios les había prometido. Pero por todos estos fracasos, por todas estas fallas, toda esta familia que estaba supuesto a heredar la tierra de Canaán, vinieron a habitar en Egipto. Ahora Dios tiene que sacarlos de Egipto y hacer todas aquellas señales, aquellas plagas, para llevarlos nuevamente a la tierra que les había prometido, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Entonces, pastor, Dios
por medio de Moisés, cumpliendo a las promesas que le hizo a Abraham. Recuerde, todo este pueblo es descendencia de Abraham. En 430 años se han multiplicado a más de 2 millones en Egipto. Ahora, Dios los saca, ¿para qué? Para llevarlos nuevamente a la tierra. Si ellos le hubieran creído a Dios, si Abraham le hubiera creído, si Isaac le hubiese creído, si Jacob le hubiese creído a Dios, le hubiera dicho a José: lo siento, José, yo no voy a habitar allá porque esta es mi heredad. Si tú quieres bendecirme, envíame carros con comida, con alimentos una vez al mes aquí. Que estaba a un promedio de 14 días, ¿verdad? Caminando el caballo menos, ¿verdad? Entonces, Jacob le hubiese podido decir a su hijo José: envíame ayuda aquí porque esta es mi heredad, yo no me voy a mover, porque esta es la tierra que Dios le prometió a mi padre Abraham, a mi padre Isaac, y me la prometió a mí. No me muevo. Pero rápidamente dice que cuando José lo mandó a llamar, mire, ¡guau! Patitas, ¿para qué te quiero? Dicen en mi pueblo. Allá se fue a Egipto. Ahora, 400 años después, ahora está Dios llamando a Moisés y diciéndole que va a sacar el pueblo y que lo va a llevar a la tierra prometida. Entonces, Moisés lo saca mediante grandes señales y prodigios, saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva al desierto, cruza el Mar Rojo y lo lleva al desierto. Y en cuestión de menos de un mes estaban en Cades Barnea. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en Cades Barnea? ¿Usted se acuerda, pastor? Pastor, dice el libro de Números, capítulo 14, el verso 1 y 2. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Mire los ingratos lo que están diciendo. Dios los ha sacado con mano poderosa de Egipto. Estamos hablando de que han visto la mano de Dios, no solamente en las plagas, pastor, sino que cuando estaban escapando de Egipto, antes de llegar al Mar Rojo, cuando Faraón se arrepintió y los empezó a perseguir, ellos vieron como una columna de fuego se puso entre el ejército del Faraón y el pueblo de Israel. Una columna de fuego que no los dejaba pasar. Mientras Moisés estaba peleando: ¿y ahora qué hacemos, Señor? ¿Y ahora qué hacemos? Y Dios le dijo: usa la varita esa que te he dado. Entonces se abrió el Mar Rojo y dice que el pueblo de Israel cruzó en seco. Y cuando todo el pueblo de Israel hubo cruzado el Mar Rojo, la columna de fuego se levantó. Y el ejército de Faraón, egipcio, se metió. ¿Verdad? En seco también, porque Dios había separado las aguas, pero ya el pueblo de Israel había cruzado. Y cuando todo el ejército de Faraón iba en medio del mar, Dios volvió a unir las aguas y pues no tenían traje de buzo los soldados, y como andaban con toda esa armadura, ya usted sabe, más rápido se murieron, ¿verdad? Y quiero que sepa que un estudio arqueológico que se hizo, creo que este año, el año pasado, descubrió las ruedas de los carruajes. Todo, mire, todavía hay en el fondo del mar, todavía están las muestras de esta catástrofe, ¿verdad? Como todo dice que todo el ejército del faraón murió. Entonces Dios los saca al otro lado y los lleva para la tierra prometida, que se los viene diciendo desde Egipto, que los lleva para la tierra prometida, y los lleva a la frontera con la tierra prometida, a Cades Barnea. Están todos ahí, y ¿sabe qué hace Moisés? Vamos a enviarnos espías. Así es. Vamos a enviarnos espías para que chequeen la tierra y nos digan cómo entramos, nos digan dónde vamos a conquistar primero, porque esa es la tierra que Dios le prometió a nuestros padres Abraham,
Isaac y Jacob. Y usted sabe, envían a 12 príncipes, un príncipe por cada tribu. Los envían a chequear la tierra, y por 40 días estuvieron los espías chequeando la tierra. ¿Y usted se acuerda cuál fue el reporte que trajeron, pastor? 10 de ellos, pastor, dijeron, es imposible. Es imposible porque hay gigantes y parece que pueden más que nosotros. Pero, pastor, es tremendo porque ese mal reporte ocasiona que el pueblo de Israel esté errante 40 años en el desierto. Pues mire, vamos a volver a leer ahí, pastor, en Números. Lo mismo que ya leímos, pero mire, regresan estos 12 espías, y cuando regresan el pueblo está esperando ese reporte, y cuando se paran y dicen, esa tierra es cierto que fluye leche y miel, porque dice que traían un racimo de uvas entre dos. Ajá. O sea, imagínense un racimote de uvas, ¿cómo sería cada uva para que traigan ese racimo en una vara entre dos personas? Dice, es cierto, dice que tenía unas higueras, la tierra prometida, según el Midrash, estos comentarios judaicos, dice que de los árboles caía literalmente la miel, porque los higos, era tantos higos que fluía miel. Y dice que las cabras, pastor, tenían tanta leche, porque eran como salvajes. Entonces dice que la leche y la miel caía, ¿verdad? Y dijeron, es cierto que la tierra fluye leche y miel, pero está habitada por gigantes. Es más, dijo, nosotros a la par de ellos somos como cucarachas. Bueno, ellos dijeron langostas, son muy parecidas. Entonces, dijeron, es imposible, Dios nos engañó. Y solamente de los 12, dos dijeron, no. Es cierto que son grandes y que las ciudades están amuralladas, pero Dios dijo que eran nuestras, que esa es nuestra tierra, y la vamos a tomar, y a esos gigantes los vamos a comer como pan. Pero ¿sabe qué? Ya el reporte de aquellos 10 había minado el corazón del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que leímos allá al principio, pastor? Dice el verso 1 del capítulo 14 de Números, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ahora mire lo que pasa. Dios les ha prometido esa tierra. Dios se las quiere entregar, pero ellos dicen, Dios nos engañó. Dios nos mintió. Así que mejor que nos muéramos aquí. Muramos aquí, o mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué venimos a morir? Y Dios le entró esa furia santa que le entra a Dios. Y parece que unos cuantos murieron ahí, pastor. Yo no sé si podemos chequear en el capítulo ahí en Números, ¿verdad? Para que usted vea lo que pasó ahí en Números 14. Pero le quiero decir que Dios le dice a Moisés que los va a matar a todos. Así es. Dios le dice, voy a matarlos a todos y voy a levantar de ti otra generación. Y Moisés intercedió y le dijo, no, Padre, Señor, no lo hagas. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los pueblos? Van a decir que tú, el Todopoderoso, no pudiste con este pueblo, que lo sacaste de Egipto para venir a matarlos aquí. Por favor, Señor, mira. Y Moisés intercede y le dice a Dios, ok, está bien, no los voy a matar. Pero, atención, le dijo, porque los días que ellos estuvieron chequeando la tierra se van a convertir en años. Y por 40 años, como había estado 40 días allá espiando la tierra, 40 años van a vagar en el desierto, le digo. Y todos, esta generación va a morir aquí en el desierto, excepto los dos que trajeron el buen reporte, que es Caleb y Josué. De ahí todos van a morir en el desierto, ninguno de ellos va a entrar. Entonces,
agarró el pueblo, Moisés agarró al pueblo y lo llevó a las faldas, del monte Sinaí. Así es. ¿Y qué pasó ahí entonces, pastor? Es ahí donde Dios les dice que esperaran y a Moisés le da la orden, sube, porque ahí Dios le establece que le daría la ley. Entonces, cuando llegan ahí, al monte Sinaí, aquí, cuando el pueblo llega, es donde termina esta dispensación de la promesa, porque hasta aquí llegó el Señor con este pueblo. Así es. Con esta dispensación de la promesa. ¿Por qué? Porque el pueblo no le creyó, a Dios. Entonces, ahora Dios dice, se terminó la dispensación de la promesa. Así es. No se pudo con este pueblo. Ahora dice, voy a abrir una nueva dispensación. Y entonces le dice a Moisés que suba al monte, y es ahí donde se abre la dispensación de la ley, la cual vamos a tratar en el próximo programa. Gracias por su atención. Creíamos que podíamos terminar hoy, pero nos avisa aquí el camarógrafo y el director que se nos agotó el tiempo, mi hermano, perdónenos. No queremos, estamos emocionados con estas dispensaciones. Así que perdónenos y vamos a orar, pastor, porque yo quiero que usted sepa, mi hermano, que los que perdieron la bendición de la dispensación fueron el pueblo de Israel, que no creyó, pero los dos que creyeron y los hijos de ellos, todos entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Y usted y yo, recuérdese, somos coherederos de todas esas promesas. Pastor, oremos para que nuestros hermanos y nuestras hermanas entiendan que somos herederos de promesas y bendiciones. Amén. Incline su rostro. Señor, te damos gracias. Señor, porque hoy nos recuerdas por medio de tu palabra, Señor, que nosotros somos coherederos de todas estas promesas. Y hoy en Cristo, por medio de la fe, declaramos que somos padres de multitudes. Nos has llamado para creerte y hacer cosas grandes, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que les sea revelado al corazón, a su espíritu, que baje, Señor, a lo más profundo, y que ellos puedan entender que son padres y madres de multitudes, que así como le dijiste a Abraham, Señor, hoy también nos dices a nosotros que el que nos bendiga, tú lo vas a bendecir, y el que nos haga daño, el que nos quiera hacer daño, eres tú el que pelea por nosotros. Te damos gracias. Declaramos que ponemos en práctica la fe, la convicción, Señor, que hay en esta dispensación, y que cada uno de nosotros seguirá dando testimonio del Salvador que ha venido como promesa en esta dispensación. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Declaramos bendición de lo alto en cada hogar y en todo lugar donde esta enseñanza ha sido escuchada y recibida. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios bendiga a los padres y madres de multitudes. Nos vemos pronto. Bendiciones. Bendiciones.